Hoy vamos a estar predicando con el tema Enamórate de nuevo. Apocalipsis 2, 1 al 5 dice de la manera siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Quien está hablando es Jesucristo escribiendo a su propia iglesia. Esa no es la opinión de nadie, o porque alguien se lo contó o le animó a escribirle. Ese es Cristo quien lo sabe todo. Y al igual que ayer, hoy sigue en medio de nosotros y Él conoce tus obras y las mías. Sabe nuestro acostar, Él sabe nuestro levantar, nuestro despertar. Ahora bien, este lugar donde estaba ubicada esa iglesia, es decir, la ciudad de Éfeso, era un lugar perverso e idólatra. Era la capital de la idolatría del mundo de ese tiempo. Ahí se encontraba una de las 7 maravillas del mundo, es decir, el templo de Diana de los Efesios. Ahí la inmoralidad sexual y la prostitución era parte del culto de esa diosa. Jesucristo, en medio de esta situación, Él le dice a la iglesia: yo soy el que está en medio de los 7 candeleros de oro. No obstante, a la perversión, Jesús estaba en medio de su iglesia. Jesús le dice: yo conozco tus obras. Mire, aunque no somos salvos por las obras, sin embargo, el salvo hace buenas obras. Y esta iglesia era una iglesia dedicada a trabajar duro por la obra de Dios. Fue una iglesia que trastornó el mundo. Oh, cuánto necesitamos creyentes como eso, que formaban la iglesia en Éfeso. Mire, olvide por un momento que ahora no tenían amor, pero al principio fue una iglesia maravillosa. Esa gente hizo historia increíble en aquel lugar. Esa gente literalmente desafió al diablo y arrojó a una ciudad la confusión y el caos porque anularon un sistema de paganismo y satanismo. Ese pequeño grupo de creyentes que comenzó en medio de la ciudad como si fueran una lamparita azotada por los vientos y alumbrando una ciudad oscura y miserable. Ellos fueron capaces de infiltrarse y purificar partes de esa ciudad y literalmente detuvieron uno de los sistemas de religión más complejos en ese tiempo. El centro de la adoración de Diana era un templo majestuoso, pero una morada de demonios. Había decenas de eunucos, miles de prostitutas, sacerdotisas, cantantes, flautistas y así sucesivamente, creando una histeria de música y orgía y embriaguez y frenesí. Mire, era tal la perversión sexual que se dice que la moral de la gente en ese tiempo era menor que la de los animales. Yo diría que si los animales hablaran, ellos protestarían por semejante comparación. Ya usted debe tener una idea de por qué fue que el mismo Jesús le dijo: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Es porque ese pequeño grupo de personas tuvo un comienzo increíble. ¿Y quién podría pensar en uno mejor para comenzarlo que Pablo?
Y si recuerdan, todo comenzó con la predicación de Pablo, la cual había afectado tanto y tanto que las ventas de ídolos cayeron y se produjo un motín. Era una iglesia tremenda. Brillaron y soportaron la oposición de un lugar realmente duro. Y es a esa iglesia que Jesús le dice, no solo eso, sino que también le dice, no puedes soportar los que son malos, no toleras el pecado ni por un minuto. Cuando alguien viene y está haciendo el mal, no lo toleras. Eres intolerante con los pecadores y por supuesto que eso agradó mucho al Señor, quien aborrece el pecado. Escuchen lo que el Señor le dice luego. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Qué palabras más hermosas. ¿Quién no anhela escuchar al Señor decir esas palabras en medio de una larga faena de trabajo? Ese es el mayor motivo para cualquier cosa que haga un cristiano. Es el motivo más elevado en todo el universo, por amor de mi nombre. Wow. Para la iglesia de Éfeso, la gloria de Dios era su motivo. Pero, aunque tenía el motivo correcto, lo hicieron de corazón para exaltar el nombre de Jesús y por eso trabajaron y no desmayaron. Sin embargo, el Señor Jesús fue directo al punto. Directo. Oiga, el Señor dice en Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Oye esto. Y dice que el amor a Dios es el más grande de los mandamientos. Ahora, cabe preguntar, ¿cómo definir el primer amor? Es el sello característico de que somos hijos de Dios. Es la marca que nos diferencia de los que no son de Dios. Y cuando se pierde, es como perder la identidad. Si usted recuerda los días de su nuevo nacimiento o conversión, se recordaría de esa pasión y ese anhelo que usted sentía de estar en la presencia de Dios cada día. Entonces, podríamos definirlo como la devoción, la entrega que caracteriza a los nuevos creyentes. Esa devoción ferviente en privado que no se avergonzaba de manifestar públicamente su amor por el Señor Jesús. Es algo que se asemeja a esa relación de parejas cuando se enamoraron, pero que continúa como lo que se conoce como la luna de miel. Es un amor que viene de Dios y lo hace a usted venerar y servir al Señor como lo más importante de su vida. Se puede ser una iglesia dedicada, ferviente y de crecimiento, pero no tener el primer amor. Lo que se conoce como la marca genuina de la iglesia verdadera. Los de la iglesia de Éfeso se perdieron la única cosa básica que Jesús le había dicho a Pedro 3 veces. Imagínese a Jesús decir, Pedro, antes de pedirte que alimentes y apaciente a mis ovejas, tengo que preguntarte otra cosa. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Si dices que sí, entonces alimenta mis ovejas. ¿Por qué? Porque no puedes ser eficaz para Dios sin amar al Señor con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. Una pérdida de ese primer amor reverente va a provocar que comiences a comprometerte con el mundo. Te comprometes con el mundo y comienzas a ceder al pecado y a tolerarlo. Y cuando el pecado se apodera completamente de la iglesia, entonces la vida espiritual se ahoga y lo que tienes es una iglesia muerta. Al igual que Sansón, se mueve, pero sin unción. Si lo perdiste, mira, las palabras de nuestro Señor Jesús para usted están en Apocalipsis 2:5. Arrepiéntete. Eso es para lo que, mire, usted no tenga duda de que perder el primer amor es perder al Señor.
Lo que sea que haga será un servicio vacío si no tiene amor. Y por lo tanto dice, arrepiéntete, como si fuera un pecado. De hecho, es un pecado servir al Señor sin amor. Sería como diciéndonos, si haces algo por mí o para mí y no sientes amor, mejor no lo hagas. Si usted se pregunta, ¿cómo sé si he perdido mi primer amor? Yo le ayudaré a descubrirlo. La prueba más fácil es la siguiente. Si la primera reacción que tienes hacia el pecado es tolerancia, has perdido tu primer amor y necesitas arrepentirte. Si la primera reacción que sientes para orar y pasar tiempo en la lectura y meditación en la palabra de Dios es dejadez o poco interés y algo que no procuras hacer cada día, es que has perdido tu primer amor. Si la primera reacción que tienes hacia un creyente es cualquier cosa menos amor, has perdido tu primer amor. ¿Qué recomendación hay para quien dice, bueno, ¿qué hago si me siento así? Volvamos al versículo 5, donde Jesús nos dice 3 cosas. La primera es, recuerda. ¿Por qué? Porque antes no era así. Amados oyentes, es increíble, pero el descuido espiritual generalmente proviene del olvido. Y por eso dice, recuerda. ¿Olvidaste lo que solía hacer? Entonces, recuerda cómo era antes de que tu primer amor se enfriara. Recuerda esa pasión y ese fuego y esa alegría y esa euforia. Recuerda. En segundo lugar, arrepiéntanse. Por lo tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. ¿De qué? De que no amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente, fuerza. Y a tu prójimo como a ti mismo. Porque no tener ese primer amor es una caída de la que debes arrepentirte. Entonces, después de recordar las cosas que has descuidado, vienes y te arrepientes y luego dice una tercera cosa. Es algo así como, repite el curso, repite las primeras obras. Y por eso Jesús dice, haz las primeras obras. Vuelve a como solía ser. Regrese al principio, vuelve a tus rodillas, vuelve a comer el libro, vuelve a testificar, vuelve a reedificar el altar de la comunión con Dios, vuelve a la oración, vuelve a congregarte y a compartir con tus hermanos y a alabar al Señor. Mantente cerca del fuego, eso es lo que Él está diciendo. Ahora, si usted nunca ha estado enamorado, o ha perdido su primer amor, o simplemente se ha enfriado, enamórese de Cristo. Por cierto, vas a amar algo, y si no es Dios, terminarás amando lo que te rodea. Como le pasó a la iglesia de Éfeso, que poco a poco las obras tomaron el lugar de la relación personal con Dios, y ya se hacían de manera inconsciente. El Espíritu Santo ya no tenía mucha participación en las decisiones de la iglesia. La iglesia comenzó a perder su influencia en medio de la ciudad, pero aún así seguían las palabras de Jesús. Esta iglesia tenía discernimiento espiritual y se mantuvo apegada a la doctrina correcta y no toleraba las falsas doctrinas. ¿Y cómo es que una persona o una iglesia puede hacer obras como la que hacía la iglesia de Éfeso sin sentir ese primer amor? Pues fácil. De la misma manera que muchos van a su trabajo cada día y cumplen con su responsabilidad sin amar su trabajo y a veces hasta lo aborrecen. Y en la iglesia es más fácil, porque hay mucha gente que tiene la capacidad de trabajar por la obra de Dios, pero no tienen ni tan siquiera una relación con el Señor. No conocen al Señor, ni mucho menos lo aman. Una persona sin darse cuenta
puede seguir una rutina, dejarse llevar por una corriente y actuar, mire, como aquel doctor que ama su profesión, pero que no ama a los pacientes. Ama los honorarios que recibe, pero no a las vidas que atiende. No le importa si el paciente se sana o se muere, su consultorio es solo un centro de facturación. La iglesia de Éfeso dejó su pasión y su devoción por Cristo y se enfrió la relación. No sabemos cuánto tiempo le tomó perder ese amor. Pero si lo pudiéramos poner en una gráfica, la curva de descenso nos diría que eso no pasó de la noche a la mañana. Unos días después que Pablo fundara la iglesia de Éfeso, esta iglesia ardía en el fuego del Espíritu y de su amor por el Señor. Pero para el tiempo que Juan escribió esta carta, no había pasado el tiempo de esa generación. Se cayeron, se desviaron, se deslizaron lentamente y perdieron su primer amor. La iglesia se está llenando de doctrina de demonios impregnada de psicología humanista. Los predicadores ya no son maestros o expositores de la palabra, sino son motivadores del ego. Porque cuando la gente se siente motivada, da, y eso los enriquece. Y por eso es por lo que mucha gente ha perdido el primer amor, porque poco a poco hemos cambiado la exaltación de Jesucristo por la exaltación del ego. El ego no se siente bien ocupando un segundo puesto. El ego no quiere que tú sientas pasión por Jesús, ni que vivas en el fuego del primer amor, porque es como una persona celosa y egoísta que procura toda la gloria para sí. Entonces, la gente, procurando sentirse bien, proveen para la carne. Se han dejado llevar y han matado la relación personal con el Salvador. La persona carnal es tonta y se deja llevar por no discernir que esas doctrinas son contrarias a la palabra de Dios y siempre hacen énfasis en lo fácil, en lo que no cuesta sacrificio espiritual y que no aporta nada para encender el amor por el Señor. Pero la gente que verdaderamente ama a Cristo, la palabra de Dios le es suficiente y está dispuesta a darlo todo por su Salvador. El apóstol Pablo dice en Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Tu amor por el Señor es lo que realmente importa y es la base de la relación, de lo cual depende todo lo demás. Fíjate que es tan importante que si tú no amas al Señor, nada de lo que tú le puedas ofrecer tiene valor. El Señor es realmente, mira, Él no te pide nada, sino que lo ames sobre todas las cosas. En aquel día, cuando el Señor venga por nosotros o nos mande a buscar, las cosas serán probadas con fuego. Lo que usted haga para el Señor será probado. Y si realmente lo hizo por amor, permanecerá como el oro que se prueba en el fuego. Pero si fue para usted o no estaba impregnado de amor, mire, será quemado, se desintegrará como humo. El Señor nos dice: antes de hacer algo por mí, enfócate en mí. Yo quiero ocupar el centro de tu corazón y ser el objeto de tu amor. Porque solo así seremos instrumentos eficaces y podremos agradar al Padre. La obra será maravillosa, pero de lo contrario, apártate y no pongas la mano en el arado, porque no eres digno de Él. No se verá nada de lo que hagas por el Señor. ¿Se acuerdan las negaciones de Pedro? Pedro negó al Señor 3 veces y luego se sintió descalificado. Pero aún así, Jesús no lo descalificó por eso. Y luego vemos que el Señor le confirmó su llamado a ser pescador de hombres. Pero en esa ocasión, Jesús le dijo: Pedro,
¿Me amas? Mire, pareciera que ese era el único requisito para poder recibir la investidura del oficio. Y por supuesto que sí, porque para poder hacer las obras de Jesús tenía que parecerse a Jesús. Para poder servir como Jesús tenía que amar como Jesús. El Señor Jesús dice en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. El amor es la única credencial que el diablo no puede falsificar. Y esa pregunta que le hizo a Pedro es la misma pregunta que hoy en día le sigue haciendo a aquellos que llaman. ¿Tú me amas? Y a usted que me está escuchando, Jesús le dice, ¿me amas? Entonces, si responde como tú sabes que te amo, como respondió Pedro, el Señor te dice, muéstramelo. Bueno, medite en eso y sé que el Espíritu Santo le ayudará a demostrárselo dando su fruto. Pero le daré una idea. Saben que cuando los niños están creciendo, desde que tienen uso de razón, siempre están cerca de su padre o su madre. Y cuando estos faltan, enseguida sienten su ausencia. Y cuando ellos ven al padre o a la madre alejarse de ellos se quedan llorando. Y cuando lo ven regresar, si pueden, corren a su encuentro y se aferran a ellos. Pero a medida que los niños van creciendo y comienzan a conocer formas de entretenimiento, poco a poco dejan esa dependencia hasta el punto de que el padre o la madre se ausentan y ellos no lo notan. Y luego llega el padre después de una larga jornada de trabajo, pero ellos se quedan como si nadie llegó a la casa, porque en lugar de esperar al padre en la puerta o salir a su encuentro como ellos lo hacían antes, el padre o la madre es quien tiene que salir a buscarlo o interrumpirle el juego o el programa de televisión para que le presten atención. Mire, aunque parece una cosa de niños, también pasa con los adultos. Eso pasa en la relación de parejas. Cuando son novios o los primeros meses de recién casados, ellos se despiden con mucho amor y con mucho cariño. Y siempre estaban en contacto, contándose todas las cosas, pero con el paso del tiempo, el esposo y la esposa ni se extrañan. Se apagó el amor y se invierten las cosas. Al principio, un día sin verse, les parecía una eternidad, porque solo querían estar juntos. Pero luego la eternidad se siente cuando pasan un día juntos y para algunos eso los irrita. En el caso de nuestra relación con el Señor Jesús, no es culpa de los entretenimientos, sino de un enfriamiento de la relación. Porque en este caso, el Señor nunca se retira, nunca se aparta de nosotros. Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Pero entonces, ¿por qué se enfría la relación y se pierde el amor? Bueno, dígame usted, ¿por qué ya no se siente enamorado de Jesús? ¿Por qué ya no habla con Él continuamente? ¿Por qué no le importa ofenderlo cuando peca? ¿Por qué hace cosas que usted sabe bien que son cosas que a Él no le agradan? ¿Por qué no perdona a su hermano o a su hermana? ¿Por qué le guarda rencor? ¿Por qué es tan chismosa, envidiosa o criticón de aquello por lo que Jesús ama, que dio su vida por ellos como la dio por la suya? ¿Por qué no te guarda puro y recto para Él? Entonces, como usted se puede dar cuenta, así nos pasa. Que vivimos tan ocupados y tan entretenidos con los medios sociales que nosotros ignoramos la presencia del Señor en nuestra vida. Y en lugar de celebrar su presencia y exaltarlo y bendecir su nombre, nosotros no tenemos tiempo para Él. Y se nos importa ofenderlo en su propia cara. Nos prostituimos con el mundo y como dice la palabra de Dios, quien se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y si el Señor no nos amonesta, como lo hizo con la iglesia de Éfeso, nos perdemos. Como leímos al principio, en Apocalipsis 2, Jesús le da la fórmula para la recuperación.
Recuerda de dónde has caído. Recuerda quién tú eras. Recuerda tu principio. Recuerda cómo te empeñabas en traer a otros a la iglesia y la influencia que tenías en tu familia y en tu vecindario. Recuerda de dónde Él te sacó. Recuerda cómo te sentías cuando ese cambio fue operado en ti. Si te acuerdas y sabes que has dejado tu primer amor, entonces el próximo paso es arrepiéntete. Arrepiéntete de dónde has caído. Deja de hacer lo que tú estás haciendo. Pero no olvidemos que una persona no puede perder lo que no tiene. Entonces, si lo perdiste, es porque lo tuviste. Vuelve a hacer las cosas que antes hacía. Si te desviaste, vuelve a retomar el camino. ¿Acostumbrabas a leer la Biblia? Vuelve a leer la Biblia. Tómala, medita en ella, empápate de la palabra. Pasa tiempo en oración como si fuera una cita cada día. Aunque no tengas deseo, comienza a sumergirte en la palabra. Te darás cuenta que ese amor volverá poco a poco. Porque lo que te hace falta es cortar con las ocupaciones y con el mundo y pasar más tiempo con Dios, y florecerá el amor. Si tu relación matrimonial está fría, ¿por qué no vuelven a pasar tiempo con tu pareja como antes y decirse cosas lindas como antes, y a no permitir que la frialdad, la rudeza, la indiferencia de tu ego maldito tome posesión de su relación? Mire, el Señor no se quedó ahí, sino que le advirtió: haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. A propósito, yo no sé si para este tiempo usted se ha hecho una autoevaluación y ha podido determinar si ha dejado su primer amor o no. Pero permítame preguntarle: ¿cuántas veces usted ora al día o lee la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo pasa solas con Jesús? Si hace tiempo que le sigue de lejos, ¿usted se siente bien alejado o alejada de Jesús? Hoy en día, todo el que quiere estar cerca del Señor puede estar tan cerca como lo desee. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Jesús le dijo a esta iglesia de Éfeso: arrepiéntete. Todos pasamos por momentos en que nos desenfocamos en el camino y nos dejamos sobrecoger por las ocupaciones y los afanes. Y nos olvidamos de las promesas que hacemos o nos desgastamos en el camino. Pero, así como Pedro, usted puede regresar de nuevo y volver a restablecer la relación de amor que un día tuvo y volver a su primer amor. Por último, yo quiero decirle que si usted lo ama, es porque Él le amó primero y dio su vida por usted. Debemos caminar en amor, dar amor, exhibir ese fruto. Y esa es la prueba de que somos discípulos de Cristo. Ese fruto estará ahí porque eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Estar enamorado de Jesucristo es la evidencia de que el Espíritu Santo está en nosotros, de que somos hijos de Dios, y la manifestación de ese amor es la prueba de nuestra salvación. Si lo pones a Él en primer lugar, las cosas te saldrán mejor. Amén.